Buenas tardes. En este día sábado vamos a continuar con lo que predicamos la otra vez sobre la Biblia, pero vamos a seguir dentro de el de 2 de Timoteo 3:15. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a tratar de hacer los temitas cortos, pero vamos a hacer una oración. Padre Dios eterno, Señor de la misericordia, te damos las gracias por este día, por tus bendiciones y tus cuidados. Te pedimos que bendiga a todos tus fieles, Señor, que tienes alrededor del mundo, que los ayudes, que los ilumines con tu Espíritu Santo. Perdónale los pecados, justifícalos, Señor. Y te pedimos, pues, Dios Santo, que te quedes con cada uno de ellos. Y a mí dame las palabras necesarias para dar este pequeño tema, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a comenzar con como dije, con 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Y dice así: y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que la Biblia pues nos hace sabio para la salvación. Pero entonces, ¿la salvación de qué? Esa es la pregunta. ¿La salvación de qué nos hace? ¿De qué nosotros necesitamos estar salvos? ¿O necesitamos salvación? Entonces, diciéndolo así, nosotros necesitamos la salvación por nuestros pecados. Nosotros hemos pecado. Entonces, de eso nos quiere salvar el Señor, de nuestros pecados. Vamos a poner un poquito mejor aquí, ya, así, de nuestros pecados. Entonces, y el Señor nos salva, el Señor Jesús nos salva de nuestros pecados. Pero, ¿cuál es el propósito de la salvación? Bueno, nos salva, el propósito de uno de ellos es salvarnos de nuestro pecado, perdonarnos nuestros pecados para que podamos ser justificados, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el propósito en realidad de la salvación? De perdonarnos los pecados y del resto de las cosas. El propósito de la salvación es volvernos a nuestro estado original, porque Adán pecó. Acuérdense, Adán pecó en el comienzo. Y dice, leímos anteriormente que en Apocalipsis 13:8 dice que el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y como vemos, pues Adán tuvo un sacrificio, pero ese es otro tema. Pero la cosa es que nosotros, el propósito de la salvación es volvernos a nuestro estado original. ¿Cuál es el estado original? Antes de que Adán pecara, que era santo, justo. Es decir, esa es que era imagen y semejanza de Dios. Ese es el propósito real de la salvación. Nos perdona los pecados para que seamos justos. Entonces, que seamos como Adán. Pero hay un trayecto. Después de todo eso sigue la santificación, que es otro tema. Pero estamos ahorita la salvación. ¿Qué es la salvación? Y el propósito de la salvación es volvernos a nuestro estado original, como estaba Adán y Eva antes de pecar. Es decir, volvernos a nuestro estado original. Y vamos a ir a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Y aquí nos dice, en Romanos 5:12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. No es que simplemente Adán
pecó y que por él nosotros todos somos pecadores. Aquí dice que por él entró el pecado. El pecado yo lo veo como es una enfermedad espiritual. Es una enfermedad espiritual. Pero es una enfermedad como yo lo comparo con el alcoholismo, como la drogadicción, que se pasa a los hombres. Entonces, pero solo se puede curar espiritualmente. Entonces, y nos molesta físicamente también la espiritualidad. Entonces, el pecado quedó heredado por Adán. Adán nos heredó el pecado. Y entonces dice que todos pecaron. Y como vimos, Caín pecó al matar a su hermano. Al matar a su hermano, ahí vivimos. Y es decir, cada uno de ellos, si Abel que supuestamente sale, que dicen que era justo, pero allí él iba a hacer un sacrificio, era porque también era pecador, cometía pecado, estaba ya manchado por el pecado de la humanidad. Entonces, por eso dice aquí, por cuantos todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, vemos que todos pecamos, todo mundo pecamos. El problema con todo esto es el arrepentimiento, que nos tenemos que arrepentir. Si no nos arrepentimos, pues allá cada quien toma su decisión. Entonces, el plan pero hay que ver otra cosa, el plan de salvación o la salvación, ¿cuándo comenzó? Entonces, inmediatamente, desde que Adán pecó, inmediatamente desde que Adán pecó, ya entró en el plan de salvación. ¿Por qué? Como dijimos, en Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde el comienzo del mundo, desde el inicio del mundo. Entonces, y Adán y Eva vemos en Génesis 3:21 que el Señor hizo se hizo un sacrificio allí, porque dice que los vistió con pieles, con túnicas de pieles, y él los vistió el Señor, no se vistieron ellos ya se habían vestido, ellos ya habían pecado y se habían vestido con sus propias, con las hojas de higuera, que son sus propias obras, no las obras de Cristo, porque nosotros tenemos que hacer las obras de Cristo. Entonces, Adán, después que pecó, se sintió desnudo. Bueno, él estaba desnudo, pero en sí no estaba desnudo. Lo que se le fue la gloria de Dios cuando pecó. Eso fue lo que se le fue, porque dice anteriormente, en unos versículos anteriores, dice que ellos dos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque tenían el manto de Cristo, el manto de la glorificación. Y cuando ellos pecaron, viene y ellos se sienten desnudos porque le dicen, y se pusieron hojas de higuera y se le aparece el Señor y Adán se le esconde y le dice, ¿por qué te escondes? No, es que estaba desnudo y no quería que me viera. Como si andaba con las hojas de higuera, ya no estaba desnudo, pero es que no era esa desnudez la que estaba, era la desnudez del pecado, que la gloria de Dios no puede vivir con el pecado. Entonces estaba glorificado. Adán era un ser glorificado. Entonces, al pecar, se le fue la gloria de Dios, se le fue la vestidura y entonces él se sintió desnudo. Y entonces por eso cuando después en Génesis 3:21, cuando dice que le hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién se las hizo las túnicas? Dios, Jesús. Jesús le hizo las túnicas de pieles y los vistió. Entonces allí ellos ya se sintieron que ya estaban cubiertos, ¿qué? Cubiertos sus pecados. ¿Por qué? Porque habían matado un cordero, porque para tener pieles se necesita matar. Y lo que se supone es un cordero, porque vemos que Caín y Abel, ahí lo que llevaron, lo que
contaba para el perdón de los pecados era un cordero, que simboliza al Cordero de Dios, que simboliza a Cristo. Entonces, la salvación es de nuestros pecados. Y entonces necesitamos un Salvador. Entonces, el Señor a Adán y Eva los cubrió con su manto. Por eso las pieles del cordero es un simbolismo de las vestiduras de Cristo. Y entonces, como vemos, el pecado o la salvación empieza desde que el hombre peca. Y entonces Jesús, el nombre Jesús, significa Salvador. Entonces, por eso, pero él vino hasta 4000 años después. Pero todos estos corderos todos estos sacrificios de cordero eran un simbolismo de Cristo, del sacrificio que iba a hacer Cristo 4000 años después. Entonces, el plan de salvación empieza desde el Génesis, desde cuando Adán empezó a pecar. Y entonces vamos a ir a Romanos 5, 17 al 19. Dice, pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se está refiriendo a Adán, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es uno el que pecó y es uno el justo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, y de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero dice, por la obediencia de uno, nosotros somos desobedientes en sí. Pero si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro sustituto, que Él es nuestro Salvador, entonces allí es donde cabe esto. Nosotros somos constituidos justos, somos justificados por Jesús. No es que nosotros seamos justos, porque después de convertirnos, después de habernos bautizado, volvemos y le fallamos al Señor. Y ahí vamos, es un proceso, esa es la santificación, el proceso de dejar de pecar. Ese es el propósito de la salvación. Y ese es el propósito de la santificación. Hacernos que dejemos de pecar para ser a imagen y semejanza de Dios, que la hemos perdido. Cuando nosotros nos convertimos, nos arrepentimos, entonces allí ya se nos da la salvación, la justificación. Y entonces nosotros podemos ya a volver a empezar a aprender a hacer imagen y semejanza de Dios. Porque es un aprendizaje esto, deshacer todas las cosas malas que aprendemos para hacer las cosas buenas que nos muestra la Escritura, que Jesús nos muestra. Entonces, hermanos, como vemos, el propósito de la salvación es volvernos a nuestro estado original. Tenemos que dejar de pecar, igual como Adán antes de pecar. Él era santo, era justo, él no pecaba. Entonces, ese es el propósito. Y por eso es que en este proceso de la salvación se llama cuando Dios nos hace justo, viene el proceso de la santificación, que es otro tema que vamos a tocar de otro día. Porque después de esto vemos que la salvación nos salva de nuestros pecados. Entonces en el próximo tema vamos a ver qué es el pecado. ¿Dónde pecó? ¿Por qué pecó Adán? Vamos a ver todo eso. Bueno, hermanos, espero que este tema pequeño les ayude y que el Señor los bendiga. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para terminar este pequeño tema. Padre Dios eterno, Señor,
grande y poderoso eres. Te pedimos pues que nos des la fuerza para continuar dentro de tu plan de salvación, Señor, que nos dé el arrepentimiento y las fuerzas, Señor, para seguir haciendo eh, las buenas obras que tú quieres que haga, para seguirnos santificando, para seguirnos purificando, Señor. Tú eres el único que nos puede dar esa fuerza para hacerlo, Señor. Te pedimos que te quedes con cada una de las personas que van a ver este video. Te lo pido, te lo suplico, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pasen buenas tardes.